Bienvenidos colegas a los tutoriales que forman parte de la nueva plataforma que lanzaremos. Mi iPhone y yo educativa, donde aprenderemos secuencias, protocolos, diagnósticos, esquemáticos, medición. Mayor informes al WhatsApp, los esperamos. Hola colegas, nuevamente su amigo Te Alejo les saluda de mi canal Mi iPhone y yo. Vamos a hacer nuevamente un seguimiento en Android del nuevo Huawei i5 2017. ¿Ok? i5 2017, líneas principales. ¿Cuáles son esas líneas principales? ¿Dónde ubican? ¿Dónde nace? ¿Dónde termina? ¿No? Para saber si es un seguimiento sencillo, ¿no? Para ver qué componentes están involucrados. ¿Ok? Después vamos a ampliar más este tema de seguimiento de líneas, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar. Bueno, podemos empezar por aquí, por nuestro conector de batería, ¿no? Que es este que está acá. Vamos a regresar a mi sitio. A ver. Sí, listo. Dice que estoy directamente en mi conector de batería, que está en la parte de acá. Ese es mi conector de batería. El que está al lado es mi conector que va mi flex a mi pin de carga, ¿ya? Y el costado, obviamente, y bien claramente es ahí, mi conector de la pantalla. LCM significa Liquid Crystal Móvil, ¿no? Que es en términos más pequeños, que es el conector de la pantalla. Y acá obviamente tenemos pues B-Chan, que es voltaje de carga, ¿no? Ok, vamos a empezar por acá. A ver, vamos a nuestro amigo Borneo. Vamos a nuestro amigo Borneo. Nuestro amigo Borneo nos dice lo siguiente. Sí, acá tengo mi arquitectura y aquí tengo mi ingeniería. Entonces simplemente busco mi plano y simplemente me voy a arquitectura, donde es mi conector de batería, que es J503 y obviamente dice positivo o negativo y tiene forma de conector de batería J503, doble clic y me mando aquí efectivamente al conector de batería. ¿Cómo se llama J503? El primero de las líneas principales es de conector de batería en la línea VBAC que está aquí. Después vamos a hacer seguimiento de línea, ¿no? Todo eso vamos a seguir. Ok, entonces también nos está diciendo que vamos a través de nuestro conector que va al flex, donde va el pin de carga, ¿no? Y obviamente la línea VBoost, ¿no? Que es la segunda línea principal. La J1005, damos doble clic, aquí nos manda el conector, este es el conector, ¿no? Este FPC, este es el conector y bien claramente nos dicen los estados en un extremo, nos está diciendo que es B-Chan, voltaje de carga, slash o USB-PR-DP es el test point de power del VBoost, ¿sí? De USB, ¿no? Entonces me está diciendo también un plano esquemático algo interesante, que aquí los nodos me está comunicando con los extremos. Aquí dice que en un extremo hay 4 pines y en otro extremo 4 pines y son los mismos son los mismos valores, ¿ya? Y el otro extremo no lo son. Entonces significa que posiblemente el extremo sea al lado izquierdo o al lado derecho. En este caso yo sé que el lado izquierdo ya he hecho en la medición, ¿no? Vamos a ganar un poquito de tiempo. Ok, entonces simplemente vamos a hacer el pequeñito seguimiento, ¿no? Entonces, ¿quién es? Vamos acá, USB Power, perdón, acá está, y me está llevando a ese Power, aquí, ¿no? A ver, al test point 207. ¿Quién es el test point 207? Este que está acá, test point 207. Vamos a verlo en nuestro microscopio, ese que está allí, 207. Entonces, lo que te decía, ¿no? El conector, pues, estos 4 que están acá, 4 y 4 pertenecen a la línea de Changer de voltaje, que es la segunda línea de carga principal, ¿no? Con este test point. Ya tenemos segunda línea principal B-Chang, ¿no? Voltaje de carga. ¿Qué más nos dice nuestro plano esquemático? Nuestra plataforma Borneo. Nuestra plataforma Borneo, después de 207, nos manda a otro sitio, dale clic, aquí, nos manda aquí, por aquí, a una resistencia. Resistencia 504. Hacemos la medición y listo. Después vamos a hacer seguimiento de líneas. Después vamos a medir, vamos a buscarla por lote. Lo que estamos viendo, cuáles son esas líneas principales, ¿sí? Y dónde está llevando a la tercera línea principal, carga LDO, ¿no? Carga del LDO. Entonces, ¿viene de dónde? ¿De dónde viene? Está diciendo del LDO. Esta es la tercera línea principal, charge, doble clic y efectivamente está ingresando acá a este charge LDO. ¿Quién es nuestro amigo? ¿Qué? Nuestro amigo conocido LDO. Este es nuestro amigo LDO, el U1001, U400. A ver si tenemos suerte. No lo encontramos, profesor. ¿Y ahora cómo hago para combinarlo? Bueno, simplemente tú buscas un componente cercano al conector. Cuando no se puede llegar acá, a ver si lo hacemos por aquí. A ver.
no nos lleva. Entonces simplemente buscas un componente precargado. ¿Quién es el responsable de alimentar mi OVP? A echarle carga de LDO. No, este es el condensador. El C516 es el encargado de alimentar. Si este está dañado, tiene corto fuga, obviamente no va a alimentar mi LDO, ¿no? Entonces simplemente le doy aquí C516 porque es involucrado. C516, aquí está, ¿no? En el IC, en una esquinita, debajo de una resistencia, debajo de una resistencia aquí, al lado de una resistencia aquí. Entre resistencia y condensador acá. ¿Puede ser el mismo? Sí, pero vamos a buscar una resistencia similar a esa, ¿no? O entre condensador C516. Este es el condensador. Ok, vamos a buscarlo. C516, vamos, ¿dónde está? Ya está. ¿Dónde está el IC? Unos rincones que están aquí, ¿no? Ya, entonces me voy simplemente a mi microscopio y lo busco. Volteo mi placa porque en la parte de atrás el IC donde no está, porque acá tiene que haber un IC, entonces en ese condensador. Ese es el condensador, ya lo vi. Entonces pongo mi multímetro en función de diodo, no rojo blindaje y toco ese componente. Lo busco y lo toco, ¿no? Este que está aquí, ese que está aquí es. Perdón, solicito. Sacamos esta. Este es, a ver. No, este es que está acá es. A ver, tocamos bien, vamos a tocar bien. ¿Listo? Ya, ahora sí. Esa basurita que está acá. El IC, listo. Tenemos... no, perdón, ese es el que está acá, me estoy equivocando. Vamos a ver, 00. Ajá, me estoy equivocando en medición. Es diodo, ahí está. Perfecto, es que errado. Rojo blindaje y tocamos allí. No, ahí es que está acá, el condensador que está acá es. Dice tierra y de otro lado. A ver, perdón, tierra y de otro lado es la referencial 335. Ese es el condensador que tiene que alimentar mi amigo OVP. ¿Cuál es el OVP? Este que está acá. Ese que alimenta, ¿no? Regresemos y tenemos un condensador y el OVP, ¿no? Esos temas los vamos a ver, como te digo, mucho más a profundo. Entonces regresamos aquí al condensador y tenemos ¿quién? Nuestro amigo OVP, que ya lo hemos conocido. ¿Y quién más está involucrado? Sigamos acá al echar el LP y regresamos al otro. Nuestro amigo es nuestro amigo VBAC. Acá está, de la línea VC sistema. Está por acá. Al salir, dice el VBAC. ¿A dónde está llevando? Aquí. ¿Quién está ingresando en la resistencia condensador? Todos estos componentes vamos a medir. ¿A dónde estamos regresando? A nuestro conector de la batería. Entonces nos está llevando al J503 que está aquí y estamos regresando. Ok, y así sencillamente. Ya tenemos las líneas principales que la V-chart, ¿cómo se llama esta? Regresemos acá. La línea principal, la V de voltaje de carga, la línea USB Power Test Point, ¿no? Y la línea OVP que la hemos conocido por acá, por aquí. Y acá está la otra línea. ¿Dónde estás? La otra línea que es Charge Power y van conectada al Charge carga de voltaje de LDO. Esta es la otra línea principal, ¿no? Para que lleve a nuestro amigo OVP que está aquí y nos lleve directamente a donde regresamos a donde estamos acá y salimos por la línea VBAC, la siguiente línea principal. ¿Para que alimente quién? Nuestra, bien claramente dice acá que está llegando, que alimenta a quién? A nuestro conector de batería. Eso es todo. Estas son las líneas principales. Vamos por aquí. Regresemos acá. Entonces, esas son las líneas principales. A ver. Perdón. Recién estoy metido en esto. Bueno, entonces, estas son las líneas principales de nuestro Huawei i5 2017. Ok, nos vemos. Recordemos que este material es solamente para los que van a ser miembros de mi canal.
¿ok? Los que van a ser miembros, cuando puedan unirme, ahí donde está, con un costo simplemente de 10 soles mensuales, nos vamos a tener bastante información, mucha información, ¿ok? Y ya pronto se lanzaré una plataforma más completa de horas de enseñanza, ¿no? Que vamos a ver todo lo que es desde cero, intermedio y especializaciones, ¿ok? Nos vemos entonces, suscríbanse al canal y háganse miembros desde aquí, ¿ok? Nos vemos, chao.